Bueno, muy buenos días. Voy a bajar esto un cachito, hermanos más altos. Señor les bendiga, que puedan estar disfrutando esta mañana. Gracias, Darío, por guiarnos en las alabanzas y la reflexión en medio de las alabanzas es preciosa. La historia que contó de este hermano, búsquenla, creo que está por internet, es mucho más amplia, ¿no? Pero preciosa. La historia de este hombre que escribió este himno, que es antiguo, es no sé cuántos años, muchos. Pero que es bueno, ¿no? Preguntarse, es una buena pregunta, tanto para el creyente como para el que no cree, si uno está bien con Dios. ¿Estoy bien con el Señor? ¿Estoy bien con Dios? Usted puede responder sí o no, y en función de eso, pero preguntarse ¿por qué estoy bien? Y eso es muy importante. Responder por qué está uno, el creyente, por qué está bien con Dios. Y creo que el hermano y a través de las canciones pudimos ver cómo el único medio por el cual un pecador puede estar bien con Dios es solamente por medio de Cristo. No hay otra forma. Entonces, si uno rechaza a Cristo, no tiene esperanza. El que rechaza a Cristo no tiene esperanza de estar bien con Dios. Está condenado. Está condenado. Seguramente tiene Primera de Pedro. El hermano leyó una parte de Primera de Pedro ahí en capítulo 2. Vamos a ver solamente 2 versículos. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Esa es la parte en la que nos vamos a concentrar en esta mañana. Los domingos de enero y lo que va de febrero. Vamos a abarcar todo febrero también. No me animo a decir que vamos a terminar en febrero, pero estuvimos viendo un poco qué es la iglesia, qué dice la Biblia sobre la iglesia, cómo se entiende la disciplina y el amor en la iglesia, cómo se describe la unidad y el crecimiento en la iglesia, cómo se mira correctamente la diversidad dentro de la iglesia, cuál es la tarea principal de la iglesia. Esas fueron algunas de las preguntas que nos hicimos y que hemos tratado de responder, de pensar bíblicamente acerca de la iglesia, de este cuerpo de personas salvadas por la gracia del Señor, redimidas por el Señor para hacerlo un propio pueblo, como dice la palabra. Pero como dijimos, abarcar cada aspecto de esta doctrina de la iglesia nos llevaría posiblemente todo el año o más. Es mucho lo que la palabra de Dios habla acerca de la iglesia. El domingo pasado vimos que la iglesia que desea glorificar al Señor va a honrar su voluntad al anunciar el Evangelio, participando de la misión de Dios. Y esa misión, como vimos el domingo pasado, puntualmente se enfoca en el hacer discípulos. Esa es la tarea de la iglesia, hacer discípulos, no solamente hacer creyentes, no solamente evangelizar, no solamente que una persona se arrepienta de sus pecados y vaya a Cristo, sino que siga a Cristo. Y eso es el hacer discípulos. Hacer discípulos. La iglesia entonces predica el Evangelio y hace discípulos. Algo que uno puede rastrear, ¿no? A lo largo de hecho de los apóstoles del Nuevo Testamento, uno puede rastrear cómo la iglesia hace eso. Personas que no se conforman a este mundo, sino que buscan ser, como dice ahí Primera de Pedro, ser santos, porque Dios es santo. Y por esta razón la fe y la esperanza del cristiano, la identidad del cristiano, está fundamentada, como leíamos hoy, en esta piedra angular, que para el creyente es preciosa, es de gran valor. Cristo es lo más valioso para el creyente. Cristo es lo más valioso para el creyente. Si usted encuentra en su vida cotidiana, o en todo lo que hace, o en todos sus brillantes planes que tiene en su vida, algo más valioso que Cristo, es para pensarlo, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: mas vosotros, está hablando a creyentes,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, pedimos por favor que por medio de tu Espíritu des claridad a nuestra mente y a nuestro corazón. Estamos delante de tu palabra y tú estás aquí en medio nuestro. Y pedimos, por favor, Señor, que tu palabra esté actuando de la manera eficaz que lo hizo para salvación, también para santificación de tu iglesia. Y como oraba el hermano, si hay alguien aquí, algún corazón que está endurecido delante de ti y piensa que se puede ganar el cielo con sus obras, Padre, muéstrale a Cristo, muéstrale su incapacidad para estar bien contigo y muéstrale que la única forma de estar bien contigo es por medio de Cristo. Por favor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de aquel que ha hecho posible la reunión de un pueblo en esta mañana también, Señor, como iglesia local, poder disfrutar de este momento y recordarnos juntos que todo lo podemos hacer gracias a la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Pedro acá en su línea de pensamiento está obviamente inspirado por el Espíritu Santo para escribirle a estos hermanos, que Pedro los identifica ahí en capítulo 1, versículo 1, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Estos hermanos en Asia Menor estaban dispersos, diferentes iglesias locales, y Pedro les escribe a hermanos que estaban siendo perseguidos. La ocasión de la carta, si usted la lee toda en su casa, la ocasión de la carta es sufrimiento. O sea, estos hermanos la estaban pasando mal. La iglesia, de hecho, la iglesia primitiva no la pasó bien. No era solamente ir a una reunión el domingo. Era mucho más. Y estos hermanos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Estaban siendo aislados, estaban siendo excluidos. Perdían sus trabajos, perdían su relación con sus familias. Muy diferente, ¿no? Y Pedro acá les recuerda su identidad. Y en función de ella, una identidad obviamente fundada en el carácter de Dios, en la misericordia de Dios, en este renacer en Cristo por medio de su resurrección, en el precioso mensaje del Evangelio. Entonces Pedro les recuerda esa identidad y les exhorta a vivir en esta gracia en forma coherente a esa identidad. Debido a la nueva vida, debido a esta nueva condición que Dios les ha dado, debido a esta misericordia que Dios les ha concedido, entonces deben vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Esa es la idea. Por eso Pedro al principio les escribe y les habla, no lo vamos a leer todo, pero precioso desde el versículo 3 al 12, la belleza del Evangelio. Muestra cómo Dios nos hizo renacer, cómo Dios nos guarda en su poder, cómo a pesar de las dificultades, Dios está guardando a su remanente por medio de Cristo. Y versículo 13 le dice, por tanto, muy interesante, porque a partir de acá, el por tanto ese de Pedro en versículo 13 les está hablando, bueno, por tanto, por causa de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes deben vivir de esta manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En consecuencia, no tomen la forma, no vivan según el patrón de vida que proponen los que no creen. Vivan de acuerdo a su identidad. Por tanto,
esa anterior vida no solamente es una vida vacía, como le dice en versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, de una vida vacía, una vida sin sentido, una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ustedes han sido rescatados de eso. Ustedes ya no son esto, no tienen esta vida, que no solamente es vacía, sino que también es, como dice Pedro ahí, es mala delante de Dios, es una mala vida delante de Dios y por lo tanto hay que desecharla. Capítulo 2, versículo 1 les dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Esto es parte de la vida vacía, de la vida vieja, envidias y todas las detracciones. Desechen eso. Desechen, porque incluso los que persisten en estas cosas, en vivir de esta manera, de esta vida vacía, les va a decir en versículo 8, en versículo 7, la segunda parte, habla de los que no creen. Los que no creen consideran a Cristo como una, versículo 8, piedra de tropiezo, roca que hace caer. Cristo para el incrédulo o para el religioso nominal, Jesucristo es un estorbo para sus planes. Jesucristo es una adición a su vida, una adición quizá de reuniones, de los domingos, de actividades, pero no es su vida. ¿Por qué? Porque dice que los que creen, versículo 7, para los que creen Cristo es precioso. Y no está hablando de solamente precioso de algo lindo, sino que está hablando de lo más valioso de la vida. Para el creyente, Cristo es lo más valioso de su vida. No hay otra cosa más valiosa, más valuable. Por eso les dice a estos hermanos que aunque están dispersos, que aunque están sufriendo por causa de Cristo, en realidad están siendo edificados por Dios como una casa espiritual. Les dice que son piedras vivas, a causa de la piedra viva. Y por eso son guardados por el poder de Dios. Independientemente de cómo sean etiquetados estos hermanos por la sociedad, no importa. No importa cómo los llamen los incrédulos, no importa estos hermanos y nosotros por extensión tenemos esta identidad, mi hermano, en Cristo. Somos el pueblo de Dios y bajo esa identidad podemos comprender el fin por el cual Dios nos ha llamado. Y nuevamente, ver el privilegio espiritual de los que somos parte de este pueblo, de los que creen. Por eso el tema del pasaje, vamos a ver, eso era la introducción. El tema del pasaje. Vamos a ver cómo Pedro aplica términos que eran para Israel, los aplica a la iglesia, le muestra su identidad, define el para qué fueron llamados y nos recuerda cómo fuimos llamados con el fin no solo de participar de este honor de ser pueblo de Dios, sino de vivir acorde a este honor que tenemos en Cristo. La idea, para aquellos que están anotando, la idea del pasaje, es que el llamado de la iglesia, y del cristiano en particular, el llamado de la iglesia no es solo participar de este honor y de esta identidad. Pues muchos se gozan en eso, y está bien. Está bien, no es solo disfrutar de este honor y de esta identidad, sino vivir acorde a este honor y a esta identidad. Por eso vamos a ver un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que anuncia a Dios y un pueblo receptor de esta misericordia de Dios. Tres encabezados que definen de alguna manera la iglesia, el pueblo de Dios, y establece las bases para la exhortación práctica que tiene la carta de Primera de Pedro. Después léala en su casa de manera completa, teniendo en cuenta estas cosas. Veamos en primer lugar, un pueblo adquirido por Dios. Les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro había hecho una pausa de hablar de la iglesia cuando les dice en versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Le está hablando a los creyentes. Y acá hace un paréntesis en versículos 7 y 8 para hablar, como dijimos, de los peligros y de la condición en la que se encuentran aquellos que rechazan a Cristo.
Lo leímos, lo volvemos a leer, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estos son los que no creen. Estos son los que rechazan a Cristo. Encuentran en Cristo un tropiezo para su vida. Para su vida y para sus planes. Y vuelve a retomar, y fíjese, de manera como un contraste, la identidad de los que sí creen. Más vosotros, y entonces define a los cristianos bajo conceptos que naturalmente eran aplicados a Israel. Si usted escucha, dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos eran 4 adjetivos que eran normalmente utilizados para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero Pedro acá lo aplica a la iglesia y se hace eco de diferentes pasajes que hablan del pacto de Dios con Israel. Por ejemplo, Éxodo 19, 5 y 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego en Deuteronomio 4:20 Moisés le escribe a Israel y les dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. 7:6 dice: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 14:2 para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 26:18 tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Un pueblo escogido. Y mi hermano, si hay una doctrina que honestamente derriba el orgullo de nuestro corazón, las intenciones de justificarnos delante de Dios con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones, y pretender que con una alta moral puedo merecer la gracia de Dios, es esta doctrina de la elección soberana de Dios. Dios elige a un pueblo. Así como Israel había sido escogido por Dios, Pedro aplica estos términos a los cristianos, que estaban siendo edificados como casa espiritual, dice ahí, por Dios sobre esta piedra fundamental, que es el Mesías, que es la piedra viva, la piedra angular, Jesucristo. Incluso Pedro ya se los ha dicho a estos hermanos en versículo 2 de capítulo 1, que ellos han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Han sido elegidos. Así los saluda, apartados por la acción santificadora del Espíritu. Versículo 3, renacidos. Han sido vueltos a la vida por la acción de Dios. En versículo 23, de vuelta, siendo renacidos, no de simiente corruptible, renacidos por Dios, llamados por Dios, versículo 15, capítulo 1, sino como aquel que os llamó es santo. Dios los llamó, no que ustedes se ofrecieron voluntariamente, llenaron un formulario en las puertas del cielo y dijeron: Señor, yo te quiero. No, nadie andaba buscando a Dios de esa manera. Hemos sido rescatados por Él, como dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados por Él, piedras vivas que ahora creen en Jesucristo y que ahora, como dijimos recién y leímos versículo 7, consideran precioso a Jesucristo. Jesucristo es lo más valioso para este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, que son adjetivos que hablan del fin por el cual Dios ha hecho todas estas cosas. Dijimos anteriormente, es una casa espiritual, es un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, como dice versículo 5, capítulo 2, versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Estos sacrificios, bueno, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eran de animales, sangre, etc. Usted puede recorrer el Antiguo Testamento y entretenerse un buen tiempo con eso. Pero a diferencia de eso, los sacrificios ahora dice que son espirituales. Y en el contexto, si usted lee toda la carta de 1 de Pedro, este sacrificio espiritual habla de vidas transformadas, de un proceso de santificación. Ese es el sacrificio espiritual por medio de Jesucristo. Es ese crecimiento. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos. Habla de crecimiento. Versículo 5, edificados como casa espiritual. Habla de crecimiento. Estos son los sacrificios espirituales. La vida transformada, la vida que considera precioso a Jesucristo y que ya el resto es, como dice Pablo, ¿no? A Filipenses, el resto es basura. El resto es basura. Por eso la designación acá de los creyentes como nación santa es como que refuerza ese concepto de obediencia y santificación. Y cada uno de los 4 adjetivos lo que hace es interpretar uno al otro. Habla de esto, de un pueblo que se ofrece. Y entonces la elección de Dios y esta identificación por medio de estas palabras describen no solamente al cristiano en particular, sino de manera colectiva, a la iglesia, al pueblo de Dios. Habla de un pueblo en plural. Habla de su naturaleza, de la relación de los creyentes con el Padre del Señor Jesucristo. Y hablan también de las funciones espirituales que el pueblo de Dios cumple. Cosas que no deben pasarse por alto y que apuntan a lo que sigue, nuestro segundo encabezado. En primer lugar, vimos un pueblo adquirido por Dios. En segundo lugar, un pueblo que anuncia a Dios. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Y ahí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que llama al pecador, al arrepentimiento y a la fe, lo llama para, como vimos en capítulo 1, versículo 15, lo llama para ser santos en cada aspecto de su vida, pero también, como dice acá, para anunciar las virtudes del que llama, Lo hace en lo personal, pero como vemos en Pedro, lo hace de manera, de nuevo, colectiva, es a la iglesia, es un pueblo adquirido por Dios. Es un pueblo que, como dice Isaías 43, 21, que afirma el propósito de este linaje, dice es para que proclamen las alabanzas de Dios, para que hablen bien de Dios. No, es un pueblo que vive en función de quién es Dios y de cuál es su identidad. No es un pueblo que, fíjese, no está limitado a reuniones, no está limitado a ciertas actividades. Y después, mi vida, eso es otra cosa. Algunos diferencian, mi vida secular, hablan. No existe. Para el cristiano no existe la vida secular. No existe eso. Y Pedro aplica directamente el mismo mandato a estos lectores cristianos del siglo I para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y les recuerda de dónde lo sacó Dios, de las tinieblas a su luz admirable, o como dice otras traducciones, a su maravillosa luz. Pedro va a enseñar más adelante. Esta declaración de alabanza no es simplemente algo verbal, no es una declaración, no es anunciar solamente de manera verbal, sino es una vida vivida con rectitud delante de Dios. Así como Aarón y sus hijos, el sacerdocio de Aarón, ejercían esta mediación entre Israel y Dios, y después toda la nación de Israel era como mediadora del resto de las naciones. Así también la iglesia, como este linaje escogido, este sacerdocio, esta nación santa, hacen lo mismo. ¿Cómo va el mundo a conocer el Evangelio si no es a través de los cristianos? ¿Y cómo lo va a hacer? Como dijimos el domingo pasado, el mundo no va a venir a golpearnos las puertas. Son los cristianos los que tienen que salir, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No va a venir el mundo. Por eso Pablo le dice a Tito,
Acompáñame, Tito, capítulo 2. Escribe Pablo a este hombre que él dejó en Creta, como dice versículo 5 de capítulo 1, para que corrigieses lo deficiente. Había problemas en esta iglesia de Creta y que establecieses ancianos en cada ciudad, ancianos en plural. Pero dice capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio, y escuche, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo diferente, algo escogido por Dios, algo que tiene un fin, que es que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos por causa de nuestra identidad en Cristo. Pedro entonces está centrado acá en la obediencia y en la santidad de este pueblo, y obviamente cae en esta conclusión lógica a la que fue llamada Israel, y la aplica a los cristianos. Este es el sacerdocio que sirve al Rey del universo. ¿Se da cuenta? Eso somos. Y que además, dice ahí, anuncia sus virtudes, anuncia su honor, anuncia su excelencia, anuncia sus hechos poderosos. Eso anuncia la iglesia. Habla acerca de Dios con sus vidas y con sus palabras. Y como cristianos, mi hermano, tenemos un gran privilegio de decir al mundo que Cristo tiene el poder para llevar a cabo la obra extraordinaria de redención. Eso anunciamos. Eso anunciamos. Esa es la mayor obra que anunciamos. Eso debería superar todo pensamiento, toda planificación, ver cómo Dios elige pecadores indignos para que sean estos ahora representantes de Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? Tremendo. Y encima de eso, los usa para traer a otros pecadores hacia la cruz. ¿Se da cuenta el riesgo, ¿no?, que Dios se ha tomado en elegir pecadores, salvarlos y encargarles llevar el pan de vida a otros? Es un riesgo que Dios ha tomado. Llevarles la cruz, el acto por medio del cual Dios, dice ahí, Dios mismo traslada de las tinieblas a su luz admirable. A aquellos que en arrepentimiento y fe van a la cruz, confían en la justicia de Cristo, no confían ya en sus obras, corren a la piedra viva, son edificados como casa espiritual en esta piedra viva, un pueblo de Dios que anuncia a Dios, no anuncia su testimonio solamente, no anuncia lo lindo que es su iglesia, que no sé si lo dice, pero anuncia a Dios, habla de Dios, habla de la obra de Cristo permanentemente. Ahora es importante acá frenar y preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy anunciando? ¿Qué estoy anunciando? Piense, ¿no?, en el día a día. ¿Qué estoy anunciando? Que nos lleva a preguntarnos qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Pregúnteselo, sea honesto delante del Señor y pregúntese y no deje de profundizar en esta obra maravillosa, en este mar insondable, ¿no?, como dice un autor, que es el Evangelio. Impresionante. No deje de profundizar, no dedique tiempo. Dedique tiempo. No, hermano, la verdad no tengo tiempo. ¿En serio? ¿Sabe que tiene usted en el celular? No sé si todos lo saben, pero pueden ver el tiempo que le dedican a las redes sociales.
Se puede ver, hay una parte ahí en las herramientas y pueden ver el tiempo que le dedican a las redes sociales. Mi hermano, sea honesto delante de Dios y deje las cosas que distraen su vida para dedicarla a profundizar en esto que usted tiene que anunciar. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha salvado y le ha dado una identidad. Y como pueblo de Dios somos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Pero no, Germán, a mí me da miedo evangelizar, porque no sé qué decir. Bueno, profundice, dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Busque, hay recursos, no hay excusa. No hay excusa para decir, no tengo tiempo. No hay excusa. Porque para esto nos ha llamado el Señor. Y esto no es solamente un tema intelectual, porque a medida que un hijo de Dios lee la palabra, medita en la palabra, lo hace intencional, lo hace sistemáticamente, va a ir adquiriendo no solamente conocimiento intelectual, sino que va a ir entendiendo el consejo de Dios, los planes de Dios en función del carácter de Dios. Va a conocer a Jesucristo aún más y así sí va a anunciar correctamente las virtudes de Dios. Si no, claro, no va a saber qué anunciar. No va a saber qué anunciar. No va a saber cómo discipular a otros, porque no sabe. ¿Por qué? Porque, le dedicamos tiempo y distracción a un montón de cosas y se nos llena la mente de dudas cuando nos preguntan cosas. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo. No pasamos tiempo con la palabra de Dios. C.S. Lewis dijo, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios. Todos tienen ideas acerca de Dios. Pero él agrega, dice, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, pero sí tendrás muchas ideas equivocadas acerca de Dios. La gente toda tiene una teología propia. Todos piensan y saben y pueden opinar acerca de Dios. Pero si no estudian la palabra de Dios, es muy posible que tengan ideas equivocadas acerca de Dios. Y obviamente eso los lleva a tener vidas equivocadas, porque no conocen a Dios. Y Pedro, tomando acá como referencia a varias escrituras del Antiguo Testamento, les muestra a estos hermanos, y por extensión a nosotros, a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, les muestra la tremenda obra del Evangelio, obra de misericordia por amor a la iglesia, pueblo de Dios, pueblo santo, escogido, adquirido, especialmente para anunciar la gloria de Dios en Cristo, un pueblo, como dijimos, llamado a participar de este honor y de esta identidad, pero también vivir acorde a este honor y esta identidad, un pueblo de Dios que, como vamos a ver en nuestro último encabezado, es un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Un pueblo receptor de la misericordia de Dios. Versículo 10 de 1 de Pedro 2. Vosotros, de nuevo a los cristianos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, hasta aquí usted puede preguntarse, y sería honesto que lo haga, preguntarse, ¿soy parte del pueblo de Dios? Es como la pregunta que hacíamos con la canción, ¿no? ¿Estoy bien con mi Dios? ¿Soy parte del pueblo de Dios? Si usted es parte del pueblo de Dios, amén. Y espero que esta parte de las Escrituras y lo que estamos hablando le exhorte a su corazón a considerar. Pero si usted no es parte del pueblo de Dios, también que usted pueda pensar en por qué no es parte del pueblo de Dios. Y acá habla de un pueblo que no era pueblo. De nuevo, Pedro toma un pasaje de referencia que es el profeta Oseas. Y acompáñeme, vamos a Oseas. Mientras buscamos, tenemos que recordar que Oseas le escribe
Es uno de los profetas con un mensaje a un pueblo que había confiado en alianzas políticas. Había dejado a Dios, había dejado su pacto, se había ido tras dioses paganos como Baal. Y a pesar de reiteradas advertencias de parte de Dios, Israel continuó en ese camino de obstinación. Y Dios entonces envía al profeta Oseas, capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El castigo a Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá, está hablando de los dos reinos, Judá e Israel, de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros, y está hablando a Judá, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, Israel y Judá iban a ser castigados por Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Hasta acá el profeta está hablando a los dos pueblos, Israel y Judá, y Dios está prometiendo un remanente. El profeta recibe la orden de Dios de casarse con una mujer fornicaria, con esta ramera, concibe hijos. Es como que la vida del profeta iba a ser un mensaje viviente, el canal del mensaje de Dios. Y Pedro usa este pasaje para tomar esta analogía y para mostrar cómo en tiempo del profeta iba a venir un tiempo en donde el pueblo ya no iba a recibir misericordia, sería dejado en manos de quienes los llevarían finalmente al exilio. Los asirios puntualmente se iban a encargar ahí por el 700 a.C. de llevar en cautiverio a Israel. Pero también muestra en versículo 10 que leímos recién que en un futuro Dios tendría compasión de su pueblo al salvar a muchos de ellos, tanto de Israel como de Judá. Y al correr el pueblo tras otros dioses, entregarse a prácticas paganas, Israel había roto el pacto con Jehová. Había abandonado su papel de real sacerdocio, de nación santa. Y en consecuencia Dios ya no tenía un pueblo que funcionara como su posesión especial. Claro, como Israel actuaba como el resto de los paganos, como las naciones vecinas, ahora iban a ser enviados al exilio, dispersados por la mano de Dios, dispersados en el resto de las naciones. Y Pedro aplica esto a la iglesia, a estos hermanos, justamente, versículo 1, expatriados de la dispersión. Particularmente iglesias que la mayoría eran miembros gentiles, también judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y como gentiles no conocían obviamente la misericordia de Dios, porque en otro tiempo no eran pueblo, les dice ahí.
Entonces la declaración final acá de Pedro sobre la identidad de estos hermanos implica que la conversión a Cristo de estos hermanos es el cumplimiento de esta restauración prometida de Oseas. En Oseas 2:14, si tiene el dedo ahí en Oseas, hablando a Israel, dice: pero he aquí que yo la atraeré, habla de Israel como si fuera su esposa, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y versículo más adelante, versículo 18, dice: en aquel tiempo, cuando hable al corazón de Israel, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Le habla a la esposa: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi: tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. Lo-ammi y Lo-ruhama, si no sé si tienen las notas en su Biblia, pero habla de no compadecida y no pueblo mío. Eso éramos. Y ahora el real sacerdocio y la nación santa de Dios, su linaje escogido, según Pedro acá, serían aquellos que habían renacido como hijos, no de Abraham, sino hijos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mediante la resurrección de Jesucristo, para esta esperanza viva. De hecho, es para tener en cuenta este verbo: habéis, como dice ahí Pedro, habéis alcanzado misericordia. Es un verbo en pasivo, no es que uno alcanzó misericordia. Literalmente no existe la palabra, pero debería ser que ustedes han sido misericordiados por Dios. Pero no se preocupen, no existe esa palabra. Eileimenoi. Han alcanzado misericordia. Dios es quien activamente ha tenido misericordia. Nosotros solamente recipientes de esa indulgencia y de esa compasión de parte de Dios. Él ha sido misericordioso con este pueblo que le ha dado ahora una identidad. Por eso, como dijimos, el tema del pasaje es esta aplicación de términos a la iglesia que definen nuestra identidad, que definen el para qué fuimos llamados, que nos recuerdan cómo fuimos llamados. ¿Para qué? No solo para participar de este honor, sino para que esto mueva nuestro corazón y digamos: bueno, tengo que vivir acorde a este honor que Cristo me ha dado como su pueblo. Y por lo tanto, a modo de cierre, la iglesia en todas partes, cada iglesia local, en cada lugar, anuncia con su existencia, con su liturgia, con su culto, con la vida cotidiana de los miembros, el hecho poderoso de la resurrección de Cristo que revela el carácter de Dios. Eso muestra nuestra identidad. Por eso dijimos, el llamado de la iglesia no es solo a participar de este honor y de esta identidad, sino a vivir de acorde a esto. Anunciamos a Dios, anunciamos al Señor Jesucristo, anunciamos su evangelio, lo hacemos, claro, en forma audible, con su palabra, por supuesto. No podría ser de otra manera. La predicación es audible y es con su palabra, pero también lo hacemos en forma visible, con nuestro testimonio. Es importante. A algunos le escapan el tema, pues depende del contexto, ¿no? Hay veces venimos del contexto en donde el tema de dar el testimonio era como central, ¿viste? Era una vaca sagrada, ¿no? Tenés que dar el testimonio, tu testimonio. Y se han ido al otro extremo, de dejarlo a un lado.
de importarles, claro, la doctrina, lo que dice la palabra, perfecto. Pero han dejado a un lado el testimonio y lo han desvalorizado. Y han marcado inconscientemente esta línea entre su vida secular y su vida espiritual. Y no es así. Su testimonio, mi hermano, es muy valioso. Es muy valioso, es un aval para dar testimonio de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro testimonio en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, es importante. Es importante porque, claro, usted va y le quiere predicar el Evangelio a un amigo, a un familiar. ¿Y qué le va a decir? La clásica. ¿Qué me vas a venir vos a hablar de Cristo? Si mira cómo vivís. O mira en qué dedicas tu vida. ¿Qué das tu sangre? ¿En qué das? ¿En qué le dedicas el tiempo? Y principalmente dentro de la casa, ahí donde nos conocen con esas remeras agujereadas, ¿no? Ahí nos conocen. Ahí, dentro de la casa, es donde se ve el testimonio, mi hermano. Cada miembro de nuestra familia está viendo de qué manera anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahí es donde más fuerte suena. Ahí es donde se ve realmente si Cristo es precioso para usted. ¿O qué es lo precioso para su vida? ¿Qué es? ¿Qué es lo precioso? ¿Qué es lo más valioso de su vida? ¿Es Cristo o son otras cosas? ¿U otras personas? A veces le damos más valor a otras personas que a Cristo. Y esto no apunta, mi hermano, a un moralismo o a un legalismo vacío, sino tener de alguna manera una obsesión. Usted está obsesionado por Dios, por la santidad de Dios, por el acercarse a esta piedra viva, por ser edificados como casa espiritual. Por eso Pedro, después de esto, hace un ruego y les dice, versículo 11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, o sea, esta identidad que tienen todavía los cristianos en este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que al ver sus vidas, los demás reconozcan que realmente son un pueblo de Dios que pertenece a Dios. Un pueblo de Dios que pertenece a Dios. Por eso les va a decir más adelante, en capítulo 4, versículo 4, acerca de los del mundo, que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cómo lo ve a usted el mundo, mi hermano? ¿Lo ve como un extraño? ¿Lo ve corriendo con ellos? ¿O descansando en el Señor? ¿Y cómo lo ve el mundo? ¿Como pueblo de Dios o en el mismo desenfreno de disolución? Porque tanto los hijos de Dios como los incrédulos están definidos claramente en la palabra de Dios, cómo viven sus vidas. Y acá es la opinión de Dios lo que vale. Muy importante. Anteriormente les ha dicho que quienes no creen tropiezan en la verdad de Dios, tropiezan en la piedra viva que es Jesucristo. Les resulta un tropiezo considerar su pecaminosidad y su destino. Eso es un tropiezo para el incrédulo. Pero así es definido por Dios el ser humano en su condición natural. Está caído, está ciego, está sin esperanza, está muerto espiritualmente, es injusto, es impío, está en pecado, vive, disfruta del pecado, está perdido. El pecador no necesita un médico, ni un remedio, necesita un milagro. Un milagro. ¿Cuál es el milagro? La misericordia de Dios. A un pueblo que no era pueblo, pero que ha recibido misericordia, el amor de Dios hacia el miserable. Encontramos entonces acá una enorme diferencia y vemos este milagro de salvación. Y ahora, de entre esta gente que no eran pueblo, hay muchos que forman parte de este linaje escogido.
de este real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo de Dios. Y como lo dice capítulo 2, versículo 25, vosotros, fíjese cómo es preciosa esta imagen, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De nuevo, otro verbo en pasivo, ¿no? Habéis vuelto, no es que ustedes volvieron, no. Dios tuvo que arrastrarnos. Dios tuvo que hacer eso. Y gloria a Dios porque lo hizo. Por eso, pregúntese, ¿cómo usted está definido? ¿Como un pueblo de Dios? ¿Cómo usted está definido? ¿Qué lo define? ¿Lo define la cultura? ¿Lo define la sociedad? ¿Lo definen las modas, las marcas que usa? ¿La forma en que me criaron los padres? ¿Qué lo define a usted? ¿Mi estatus económico? ¿Mis estudios? ¿Mis títulos? ¿El trabajo? ¿Qué es usted? No, soy... Y pone enseguida un título por delante. ¿Qué me define? ¿Cómo me define Dios? Si por medio de su misericordia me ha mostrado a Cristo y lo que dice en su palabra, ¿cómo me define Dios ahora? Y esa definición, esa identidad, mi hermano, ¿lo afecta en su vida cotidiana? ¿Esa identidad en Cristo lo afecta? ¿O es una identidad que está reservada para los domingos? O los miércoles, en todo caso también. Mi hermano, usted no fue salvado, y entiéndase bien, usted no fue salvado para quedarse sentado en una reunión. Fue salvado para vivir para Cristo, para servir a Cristo, para vivir en un mundo incrédulo y perdido que va a buscar por todos los medios. El mundo y Satanás y su pecado va a buscar por todos los medios opacar su identidad y que esté perdiendo tiempo en correr en el mismo desenfreno de disolución que los incrédulos. Por eso Pedro va a decir más adelante, ojo, que Satanás anda como lo ve un rugiente buscando a quien devorar. Tengan cuidado, porque esto, como decimos siempre, esto no es un picnic, no es un campamento. La iglesia, mi hermano, como hemos visto estos domingos, son los redimidos del Señor, que Dios mismo reúne en su misericordia. Cristo es el fundamento, Cristo es quien edifica su iglesia, es su cuerpo, es su pueblo, es un edificio espiritual, son sus siervos, son sus ovejas, son súbditos del Rey, son hijos adoptados por Dios, miembros de una familia, la esposa de Cristo, los pámpanos de la vid, el templo de Dios, una nación santa que obedece a Dios, que obedece al Señor y su palabra, que está unida al Señor, que ha dado su vida por la iglesia, que crece según la actividad propia de cada miembro, en donde cada uno de manera diversa sirve al otro, cumpliendo la principal tarea de hacer discípulos del Señor por medio del Evangelio. Que éramos miserables, indignos que por mucho tiempo rechazábamos a Dios. Nos habíamos constituido enemigos, rebeldes, sabios en nuestra propia opinión, confiando en nuestras obras, confiando en nuestros planes tan perfectos, pero muertos espiritualmente. Y ahora, como dice Pedro ahí, receptores de su misericordia. Y entonces, conociendo ahora la misericordia de Dios, Dios haciéndonos receptores de este amor, cuando no éramos dignos de recibir nada de esto. Ahora las Escrituras nos exhortan con lo que Pedro escribe ahí en capítulo 1, versículo 13 al 21. Vamos a leer y luego vamos a orar para terminar. Por tanto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra, por poder abrirla en libertad y poder animarnos unos a otros, exhortarnos por medio de ver aquí en 1 de Pedro la identidad que nos has dado como pueblo tuyo. Señor, muchas gracias por la misericordia que has tenido. No merecíamos la muestra de amor más grande que ahora anunciamos, que es a Jesucristo, la piedra angular, la principal piedra de este edificio espiritual que es tu iglesia, tu pueblo. Señor, gracias por esa misericordia, gracias porque no merecíamos nada de esto. De hecho, todo lo que hacíamos era rechazarte y alejarnos cada vez más de ti. Y sin embargo, tú has tenido misericordia. Tú te has acercado y has obrado activamente para salvar a estos pecadores que no merecíamos nada de esto. Señor, gracias. Gracias por este glorioso evangelio que hoy nos recuerda una vez más nuestra identidad, Señor, que no se limita a una reunión, a una actividad, sino que es la vida nuestra, la vida de un pueblo que tú estás reuniendo hasta que tú vuelvas. Señor, por favor, ayúdanos no solamente a considerar nuestra identidad, sino que en función de ella, Padre, nos ayudes, por favor, a vivir en coherencia con lo que ahora somos, Señor. Gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo. Gracias porque has obrado misericordia sobre nosotros. Y pedimos, por favor, si hay corazones que aquí no te conocen y aún te rechazan, están endurecidos, Padre, por favor, ten misericordia, la misma que tuviste con nosotros. Tenla para con ellos, para que puedan ver a Cristo y correr a la cruz, correr al único lugar donde pueden recibir perdón de pecados y vida eterna. Señor, por favor, obra de esa manera y danos también el privilegio en esta semana también de ir y anunciar tus virtudes, la principal virtud personificada en Jesucristo. Ayúdanos, por favor, danos las palabras, danos también la diligencia para seguir profundizando en el Evangelio, para que podamos anunciarlo de manera más fiel, Señor, a lo que tu palabra dice. Por favor, rogamos, nos quites de en medio aquellas cosas que son estorbo a nuestra vida, obstaculizan este crecer en ti, Señor. Danos el deseo en nuestro corazón, como dice ahí 1 de Pedro, de desear tu palabra como niños. Ayúdanos a crecer como edificio tuyo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Acompáñanos el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.